Hola, buenos días. Nuestro grupo está formado por Carmen Alonso Rubín, Rosa María Sánchez Ortiz, Paula Ángel Hidalgo y yo, Carla Díaz Durán. Y vamos a realizar una exposición sobre la lectura 4.4 que se llama Innovaciones planificadas. Como se puede observar en el conjunto de las lecturas, se trata de un texto un tanto diferente en cuanto a la presentación del contenido, ya que lo que ahí se presenta es un cuadro en el que aparecen las fases de toda innovación. Ante esta situación pensamos en dos cosas. La primera era que teníamos perfectamente extraídas y organizadas las ideas principales, pero la segunda consideración que nos planteamos era el hecho de que necesitábamos algo más para complementar esta información, porque por sí sola era un tanto difícil de comprender. Es por esta razón por la que decidimos complementar nuestra información sobre el tema con otros textos de la propia asignatura, como son el texto 4.2, que se llama El cambio en los centros educativos, y nos proporcionaba una panorámica general de lo que es una innovación. También los textos 4.3, Desarrollo de una innovación en primaria, y el 1.3, Grupos interactivos en el colegio. Un cambio en la organización escolar a diferentes niveles, que nos facilitan los ejemplos prácticos. El primero sobre la introducción de un club de lectura escolar y el segundo sobre la implantación de una nueva metodología con grupos interactivos. Una vez que leímos estos textos, pudimos comprender mejor la lectura sobre la que trata esta exposición. Pues bien, la primera fase de toda innovación es la planificación, que consiste en la toma de conciencia de la necesidad de un cambio. Ante todo cambio que proponemos, solemos mostrar una actitud positiva y una cierta motivación. Pero esta primera fase, a diferencia de lo que se suele pensar, conlleva una serie de pasos que hay que seguir y suponen un esfuerzo, como vamos a ver a continuación. El primer paso de esta planificación consiste en la formulación de objetivos, es decir, planteamos todos aquellos aspectos que queremos mejorar y el segundo paso pues es la creación de consenso. Se trata de llegar a un acuerdo claro sobre lo que va a suponer esa innovación y no se refiere solo al propio cambio en sí, sino que también incluye otra serie de factores muy importantes como pueden ser el coste, el riesgo que se corre. Imaginemos, ¿no?, que queremos introducir un cambio, pero corremos el riesgo de que esa nueva decisión va a provocar el rechazo de las familias y por consiguiente, pues muchas familias deciden cambiar sus hijos de centro. Este es un riesgo que los centros deben tener en cuenta, sobre todo si no son de carácter público. El tercer paso es la elaboración de informes que clarifiquen el proceso. Lo que no se puede hacer es llevar a cabo una innovación y dejar cabos sueltos, ideas en el aire. Si queremos conseguir que ese cambio suponga verdaderamente un cambio, debemos recogerlo por escrito. En la planificación de la innovación también se elaboran una serie de planes, que son de tres tipos. El primero, de actuación, en el que se detalla la metodología empleada, la temporalización, la distribución de roles que va a desempeñar cada sujeto. Por ejemplo, el texto de los grupos interactivos, cada persona va a desempeñar un rol bien distinto del que venía desempeñando hasta entonces, desde el maestro, el alumno, hasta las personas de la comunidad. El segundo plan es el de proceso de revisión, en el que se realiza un análisis de datos y elaboración de informes. Y ya por último, se realizan los planes del proceso de evaluación. En este plan se incluyen los criterios e instrumentos de evaluación. Es importante distinguir estos dos conceptos, ya que a menudo se emplean como sinónimos y son bien distintos, aunque se refieren ambos a la evaluación. Los criterios son todas aquellas directrices, requisitos que vamos a considerar en la evaluación, mientras que los instrumentos son los medios con los que vamos a evaluar. En el caso de una evaluación en una clase primaria, un instrumento para evaluar sería el examen, el trabajo, etc. El quinto paso de la planificación consiste en el establecimiento de plazos para la implantación del cambio. Es importante que se fije una fecha, porque si no lo que provoca es una sensación de disposición de mucho tiempo, provocando a su vez que se prolongue demasiado hasta un punto en que la innovación se difumina y las personas pierden esa motivación con la que habían empezado. Está claro que un cambio de esas características no se realiza de hoy para mañana, sino que requiere un tiempo considerable, pero esto no quita para que se establezca una fecha que podríamos definir como fecha límite. Ya para finalizar, el último paso de esta planificación consiste en una correcta distribución de los recursos. Esta última fase es muy importante, porque es a fin de cuentas con los recursos materiales y humanos con los que se va a trabajar. Por ejemplo, imaginemos que la innovación va a consistir en integrar las nuevas tecnologías a la forma de trabajo del aula.
En este caso tendremos que hacer una distribución del material adquirido, pizarras digitales, ordenadores, etc. Una vez completada la planificación de la innovación, se comienza a actuar, que es precisamente la segunda fase de una innovación que nos lo va a explicar mi compañera Carmen Alonso, a la que doy paso. Muchas gracias, Carla. Pues efectivamente, la segunda etapa para la intervención en los centros educativos es la implantación, que consistiría en la puesta en marcha del proyecto que se haya diseñado con anterioridad. En esta etapa, por un lado, se desarrolla el plan de acción y, a su vez, se desarrollan mecanismos de seguimiento y evaluación. Bueno, concretando un poco más en estos dos puntos, tenemos que decir que en el desarrollo del plan de acción es necesario poner en marcha áreas concretas, equipos específicos y grupos temporales. Además, es necesaria la movilización de recursos necesarios para poder llevar a cabo la innovación que se haya diseñado. En cuanto al desarrollo de mecanismos de seguimiento y evaluación, es necesario realizar informes de eficacia o de sugerencias, detectar dificultades que se vayan produciendo y además poner en marcha mecanismos de revisión. A continuación, mi compañera María nos explicará la tercera etapa, que consiste en la evaluación de dicha innovación. Gracias, Carmen. Bueno, ¿y qué es la evaluación? La evaluación consiste en verificar el proceso y la puesta en práctica de la innovación, para lo cual se hará un seguimiento del proceso, a partir del que se realizará un informe en el que se valorará la implantación innovadora para realizar posibles mejoras. Este informe se realizará periódicamente. Además, se elaborará de un informe global al final de cada curso. Ahora voy a detallar cuáles son los pasos que hay que llevar a cabo para realizar la evaluación. Primero será una revisión y seguimiento del proceso que se ha llevado a cabo, los cambios y su puesta en práctica. A continuación, teniendo en cuenta estos datos, se elaborará un informe de evaluación. A partir de todo lo anterior, podemos detectar problemas y disfunciones que habrá que resolver, investigando qué causas lo provocan y actuando sobre ellas. Día a día se debe ir pensando en cómo mejorar el proceso e incorporar estas nuevas posibilidades, realizando después una evaluación de su implantación. El proceso de innovación no tiene por qué ser un proceso cerrado, sino que siempre se pueden estudiar nuevas alternativas y se pueden producir nuevos cambios, los cuales también hay que evaluar. Y ahora doy la palabra a Paula para explicar el proceso de institucionalización. Gracias, María. A ver, recapitulando. Mis compañeras ya han expuesto 3 de las 4 fases que hay que llevar a cabo a la hora de implantar una innovación en un centro educativo. Es decir, la planificación, la implantación y la evaluación. Por lo que yo voy a hablar de la última de ellas, la institucionalización. En primer lugar, antes de hablar de sus pasos, creo conveniente saber qué es. Pues bien, la institucionalización es el paso de una actuación informal y desorganizada a una pauta estable de actuación en los centros docentes, la cual suele afectar a las normas organizativas del centro y perdurar en el tiempo. Es decir, es la incorporación de la innovación en la vida del centro, pasando a formar parte de su proyecto educativo. A modo de ejemplo, durante el periodo de práctica estuve trabajando un plan de innovación conocido como Plan de Inmersión Lingüística. Su objetivo es convertir gradualmente al colegio en un centro bilingüe, donde sus alumnos manejen perfectamente la lengua inglesa, dada la necesidad en la sociedad actual de conocer distintas lenguas. Dentro de esta cuarta fase podemos distinguir 4 pasos que nos ayudarán a guiarnos a la hora de poner en marcha una innovación. En primer lugar, la reutilización de los mecanismos establecidos, el cual hace referencia a la incorporación de nuevos hábitos y técnicas al clima organizativo y relacional del centro, es decir, que la innovación pasa a formar parte de la vida cotidiana del centro, siendo aceptada por todos los componentes de la comunidad educativa. El segundo es la aplicación de la innovación en otros ámbitos, adoptando nuevas estructuras y patrones de comportamiento, como hemos visto a lo largo de los distintos textos
Para que exista una educación de calidad, es necesario que se lleve a cabo un trabajo cooperativo. En tercer lugar, ha de permanecer en el tiempo, pues no será así, no podremos apreciar si realmente da lugar a buenos resultados. Además, la mejora tiene que continuar más allá de las personas que la pusieron en marcha. Por último, y creo que muy importante, es la incorporación de la cultura. La innovación no solo ha de abarcar a unos pocos miembros de la comunidad educativa, sino que ha de ser compartida y puesta en marcha por todo su conjunto, estando abierta a todas aquellas aportaciones que puedan contribuir a su mejora. Por ello, nos gustaría terminar con la siguiente cita. Todo cambio debe tener vocación de permanencia.